Saludos, apreciados hermanos. Vamos a comenzar nuestro estudio hoy, según el libro de San Mateo, en el capítulo 24 y el versículo 23 y 24. Vamos a Mateo 24. Ok. Vamos a específicamente una señal especial que vamos a estudiar en detalles en esta ocasión. Mateo 24, 23. Y entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Hermanos, en el versículo 24 encontramos que una de las señales de los últimos días es que se van a levantar falsos profetas que van a hacer señales y milagros para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos de Cristo Jesús o de Dios. Así que surge la pregunta, ¿cómo podemos nosotros distinguir entre un profeta verdadero y un profeta falso? ¿Cómo podemos saber si un profeta es llamado de Dios o si un profeta habla de sí mismo o aún habla en nombre de Satanás? En nuestro tema vamos a estudiar algunas evidencias de un verdadero profeta. Es decir, cómo distinguir a un profeta falso de uno verdadero, y todo con la Biblia. Tenemos unas cuantas características que vamos a cubrir y vamos a tratar de estudiarlas lo máximo. Presten mucha atención a esta prédica que vamos a darle a usted de forma gratuita. Vamos al libro de Isaías, el capítulo 8 y el versículo 20. Vamos a Isaías 8:20. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando. Responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y luego dice en el versículo 20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Es decir, un profeta, para ser verdadero, tiene que hablar en armonía con la ley y el testimonio. Ahora vamos a explicarles algo, el significado de la palabra ley y de la palabra testimonio. La palabra ley aquí se refiere a los escritos de Moisés, los 5 libros de Moisés, mientras que la palabra testimonio se refiere a los escritos de los profetas, como por ejemplo Isaías, que está escribiendo aquí. Ya hemos estudiado que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Lo que está diciendo Isaías es que un profeta tiene que hablar en armonía con los escritos de Moisés y con los escritos proféticos que existían hasta ese momento. Claro, nosotros tenemos a otros profetas después de Isaías y tenemos también Nuevo Testamento. Pero en los días de Isaías, él estaba diciendo que un profeta tiene que hablar en armonía con los escritos de Moisés y con los escritos de los profetas que habían profetizado hasta ese momento. Vamos a notar otro versículo. Vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios, el capítulo 14. Primera de Corintios, el capítulo 14 y el versículo 32. Vamos a leer el 32. Escuchen esto. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Es decir, un profeta verdadero tiene que hablar en armonía con lo que hablaron y escribieron otros profetas. Eso es lo que quiere decir aquí. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas que escribieron anteriormente. Vamos a leer otro pasaje más, que está relacionado con el pasaje
con que comenzamos en Mateo, ¿verdad? Vamos a Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio, el capítulo 13. Amigos, si un profeta se levanta hoy en día y hace señales y prodigios, y a la vez este profeta dice que no debemos guardar los mandamientos, ese profeta es un falso profeta. Vamos a ver Deuteronomio 13, 1 al 5. Mire lo que dice Moisés aquí, las pautas de lo que dice Moisés para distinguir un verdadero profeta de uno falso. Cuando se levantare en medio de ti, profeta, o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliese la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosle, no darás oído a tales palabras de tales profetas, ni al tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, y guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz. A él serviréis, y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto, y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Un verdadero profeta, en otras palabras, va a enseñar que la gente debe andar en los caminos de Dios, debe temer a Dios, deben guardar los mandamientos de Dios, escuchar la voz de Dios, servirle y seguirle. Es decir, que un verdadero profeta enseñará al pueblo a obedecer todo lo que está escrito en la santa palabra de Dios. Así que la primera prueba de un verdadero profeta es examinar sus enseñanzas y sus escritos para ver si lo que enseña está en armonía con lo que ha descrito otros profetas anteriores. A la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Es decir, no tienen luz. Vamos a otra segunda característica de un verdadero profeta. Vamos a encontrarla en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 7 y los versículos 15 hasta el versículo 20. San Mateo, el capítulo 7 y el versículo 15. Dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Es decir, los falsos profetas vienen disfrazados como verdaderos profetas. ¿Cómo podemos entonces distinguir a uno verdadero de uno falso? Dice en el versículo 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recoge uva de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Ahora, cuando la Biblia habla de frutos, está hablando del fruto del Espíritu Santo. La palabra fruto o frutos se refiere a las diferentes cualidades de Cristo que el Espíritu implanta en el corazón. Ahora, ¿cuáles son algunas de estas características que debe tener un verdadero profeta si es que tiene el fruto del Espíritu Santo? Vamos a ver qué dice en Gálatas, el capítulo 5 y el versículo 22. Gálatas 5 y el versículo 22 dice, describe el fruto que debe tener un verdadero profeta. Dice allí: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermano, es decir, un verdadero profeta manifestará en su vida mansedumbre, templanza, gozo, paz, paciencia, amor, benignidad, bondad, fe y todas las cualidades hermosas que tenía Cristo Jesús cuando caminó sobre esta tierra. Noten, vamos a ver lo que dice en el Evangelio según San Juan, el capítulo 15 y el versículo 8, sobre el hecho de que los discípulos, seguidores de Jesús y los profetas, deben producir el fruto de Dios. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La segunda característica es que un verdadero profeta debe manifestar en su carácter el Espíritu de Cristo. Todas estas cualidades hermosas del carácter de Jesús, un profeta que no manifieste estas cualidades, podemos estar seguros de que no es un verdadero profeta, sino que es un falso profeta. Vamos a otra característica más, que distingue a un profeta verdadero de un profeta falso. Vamos a buscar en la Biblia a Primera de San Juan, el capítulo 4 y el versículo 1 al versículo 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Debemos examinar los espíritus, hermano, para ver si son de Dios, porque hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo. Ahora, ¿cómo podemos conocer cuál es el Espíritu de Dios? Versículo 2. En esto conocemos el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Un verdadero profeta entonces confesará que Jesucristo vino en carne. Y no solamente confesará que Jesús vino en carne, sino que confesará que Jesús, después de su resurrección y ahora en el cielo, aún conserva su naturaleza humana. Ahora, quiero que notemos en nuestras Biblias el libro de Hebreos, el capítulo 2 y el versículo 14. Hebreos 2, 14. Vamos al libro de Hebreos 2, 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Fíjese que Jesús tenía carne y sangre cuando se encarnó. Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Es decir, Jesús tenía que tomar la naturaleza humana porque Él no iba a ayudar a los ángeles, nos iba a ayudar a nosotros que somos humanos. Versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, esos somos nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrernos a los que son tentados.